Hola, ¿cómo están? Vamos a retomar el reporte de las semanas legislativas, aunque no propiamente de la semana, sino más bien de lo que hemos hecho en estas semanas especiales con estado de excepción constitucional para disponernos a controlar la pandemia. Primero, para evitar aglomeraciones, logramos prorrogar en un año la vigencia de tu licencia de conducir, si es que vencía en abril del 2020, va a estar vigente hasta abril de 2021, si vencía en octubre, hasta octubre del siguiente año. Lo mismo con los permisos de circulación. Como se sabe, respecto de esto hubo un debate porque la Cámara propuso facultar a los municipios para prorrogar el pago del permiso. El Senado corrigió esto, pero dejó el vacío de lo que pasaba con el pago en 2 cuotas y las eventuales multas. Por lo tanto, el gobierno tuvo que mandar un complemento a la ley para que pudiera prorrogarse y al mismo tiempo pudiera pagarse en 2 cuotas y no ser constitutivo de multas. Y por lo tanto, quienes pagaron su permiso de circulación en marzo también lo podrán hacer en junio del mismo modo. Todo esto para evitar aglomeraciones que finalmente por este enredo ocurrieron, aunque menos de lo que habrían ocurrido. Lo mismo respecto de la revisión técnica que usted debe hacerle a su vehículo. Esto se prorrogó hasta junio, hasta el fin de junio. Naturalmente el gobierno y el Ministerio de Transporte en particular tendrá que disponer las medidas para evitar las aglomeraciones propias de una fecha fija para hacer esto, pero la idea era alejarlo del momento más álgido de la pandemia. Esperemos que a junio ya sea distinto, aunque por supuesto le recomendamos tomar todas las medidas de distanciamiento social indispensables para reducir al mínimo la propagación de la enfermedad. Bueno, también se estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en el entendido que, por supuesto, en casos menos graves, muchos no podrán concurrir o es inconveniente que concurran y por lo tanto se establecieron plazos de suspensión de procedimientos. Esto fue muy solicitado por los abogados que, como usted bien sabe, abundan en el Congreso. Un proyecto muy importante y que además tuvo bastante historia fue el mensaje del Ejecutivo proponiendo un indulto conmutativo a las personas de mayor edad que les quedara menos de 36 meses del cumplimiento de sus penas, que hubieran por supuesto incurrido en delitos de mediana o menor gravedad, excluyendo las violaciones, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, para que particularmente los mayores de edad, pero también las mujeres embarazadas y las mujeres a partir de 60 años, de 55 años en realidad, pudieran conmutar lo que les quede de pena por reclusión domiciliaria, es decir, que pudieran, por razones sanitarias, para descongestionar en algo las cárceles y evitar que sujetos de alto riesgo, es decir, las personas de mayor edad, con afecciones cardíacas particularmente, pudieran contraer el virus y sufrir las consecuencias de aquello. Y por eso están empezando ya a trasladarse a reclusión domiciliaria algunos miles de personas que están en estas condiciones. Por supuesto, esto tuvo oposición. La mitad del oficialismo, la mitad de los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional votó en contra y condicionó su apoyo a extender este beneficio a los violadores de derechos humanos, cosa que el gobierno no quería y por supuesto tampoco toda la oposición. Y sí, llegaron incluso a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional que felizmente fue rechazado rápidamente.
y finalmente, a pesar de la oposición de algunos, se convirtió en ley y muchos adultos mayores están terminando de cumplir sus condenas en sus casas. Por supuesto, también excluimos a aquellos delitos de violencia doméstica porque no tenía sentido devolverlos a sus casas donde probablemente estén las víctimas de su violencia. El primer proyecto que implicó recursos importantes enviado por el Ejecutivo a la Cámara es el que intenta limitar al mínimo las quiebras de empresas y sobre todo el despido de trabajadores como efecto de la suspensión de las actividades de las empresas, sea por razones sanitarias, sea porque ya no hay posibilidades de vender como lo hacían previo al 18 de octubre y particularmente a la pandemia. Y en consecuencia se estableció la posibilidad de que suspendieran su contrato y los trabajadores pudieran beneficiarse del seguro de desempleo, que está concebido, por supuesto, cuando uno pierde el empleo. Pero aquí la idea era evitar que lo perdiera y manteniendo ese derecho, con sus propios recursos, la imposición que hacen los empresarios y la pequeña porción que hacen los trabajadores, con el fondo solidario que tiene este seguro de desempleo, pero también con 2.000 millones de dólares adicionales aportados por el Estado. Eso ha permitido que no pierdan el empleo decenas de miles de trabajadores que están siendo financiados parcialmente por el seguro de desempleo, a la espera, naturalmente, de que se reponga la normalidad productiva y la empresa pueda volver a pagarle. Esto es, naturalmente, por estos meses que dure el estado de excepción constitucional. Pero ha sido muy importante y se han beneficiado, el 95% de los beneficiarios son empresas pequeñas y microempresas de menores de 10 trabajadores, pero por supuesto también se han incluido algunas empresas grandes, algunas que a mi juicio son criticables porque teniendo espaldas financieras y pudiendo mantener ellos mismos a sus trabajadores durante este periodo, han preferido optar por beneficiarse de este mecanismo. Yo destaco a una empresa como Casa Ideas, que dijo expresamente que no iba a hacer uso de este mecanismo porque iba contra sus principios, que teniendo recursos, no gastara esos recursos en sus propios trabajadores. Esperamos que ese ejemplo lo sigan todas aquellas empresas que tengan espaldas financieras como para soportar este periodo excepcional. Como había cierta ambigüedad respecto de las trabajadoras de casa particular, para que se les pague en función del salario completo, hubo un pequeño proyecto complementario que envió el gobierno y que se aprobó, por supuesto, por unanimidad. Todos estos proyectos han sido aprobados por amplísima mayoría, si no por unanimidad, para incluir de manera más clara y categórica a las trabajadoras de casa particular. También, aunque no es un proyecto originado en el periodo de la pandemia, sino que viene de antes, es muy atingente porque lo que hace es legalizar y regular de mejor manera el trabajo a distancia, el teletrabajo, de manera que se preserven los derechos laborales y se elimine la posibilidad de abusos como, por ejemplo, la falta de respeto al derecho a desconexión digital, el respeto a los horarios de trabajo, a las condiciones del empleo, a la posibilidad de que quien haya optado por teletrabajo pueda regresar al trabajo presencial, o que aquel que su contrato original fue de trabajo presencial pueda negarse a desarrollar ese trabajo telemáticamente u optar a hacerlo pero manteniendo las condiciones del contrato. En fin, lo que hace es regular algo que estaba ocurriendo de manera práctica antes de la pandemia, porque el mundo camina en esa dirección.
son muchos los trabajadores que perfectamente podrían hacer su trabajo de manera eficiente en un lugar distinto a aquel donde se desarrolla la actividad de la empresa. Esto es muy importante cuando reconstruyamos condiciones más normales de la producción, porque evidentemente no podremos tener las condiciones de proximidad física que teníamos antes de la pandemia, probablemente por los próximos 2 años, y en consecuencia muchos trabajadores que excepcionalmente se fueron a la alternativa de trabajo a distancia deberán hacerlo por un periodo más largo y probablemente, si les gusta, de manera definitiva. Fíjense ustedes que este domingo estaba fijada la elección, el plebiscito que iba a definir si caminábamos o no a una nueva constitución. Todo indicaba que más del 70% de las chilenas y los chilenos votaría apruebo e iniciaríamos un camino a una nueva constitución. Bueno, la pandemia impidió naturalmente que ocurriera esa elección por razones sanitarias en esta fecha y hubo un acuerdo del conjunto de los partidos representados en el Parlamento para que el plebiscito ocurra el domingo 25 de octubre y las elecciones municipales y de gobernador regional ocurran el 11 de abril del próximo año. Por supuesto habrá que esperar cómo evoluciona la pandemia, pero parece ser que tenemos en el horizonte el plebiscito que permitirá que Chile tenga por primera vez en su historia una constitución democráticamente generada, definida en un plebiscito de entrada, habiendo elegido delegados a una instancia constituyente y luego ratificado en un plebiscito de salida. Eso entonces, por supuesto, estamos invitados todos y todas. La idea es que haya el máximo de participación posible el domingo 25 de octubre para aprobar el camino a una nueva constitución. Iniciada la pandemia, el gobierno mandó un primer paquete económico que todos juzgamos insuficiente, por supuesto, pero el gobierno señaló que era el primero, que incluía un bono COVID-19, que está orientado al 40% más vulnerable, a las personas que reciben subsidio único familiar, 2,7 millones, 2,8 millones de beneficiarios en total, familias que recibirían 50.000 pesos por cada carga. Entonces nosotros le planteamos al gobierno que no era una buena idea hacer un bono de una sola vez, sino que definir más bien un ingreso familiar por los meses que duraría la pandemia. Esto lo ha anunciado hace un par de días y pronto estará en el Congreso el proyecto que establece la posibilidad de un ingreso familiar entregado por el Estado por 3 meses del periodo más duro de la pandemia. Pero junto con eso se estableció el término provisorio del impuesto a timbres y estampillas, que es un impuesto que pagan las empresas, particularmente las medianas empresas que hacen muchas operaciones. También se capitalizó en $500 millones el Banco Estado para que pudieran facilitar el acceso al crédito a la micro y pequeña y mediana empresa, y también autorizamos al presidente de la República para contraer deudas hasta por $4.000 millones, pensando en lo que vendría como efecto económico de la crisis generada por COVID-19. Ese fue el primer paquete económico enviado por el gobierno al Congreso. Una segunda decisión económica importante que comporta el aporte de $3.000 millones al Fondo de Garantía, al FOGAPE, que está originalmente destinado a la pequeña y mediana empresa,
pero excepcionalmente se amplía un poco hasta la gran empresa, hasta empresas de 1 millón de UF de venta anual, para entregarle créditos, garantía estatal a los créditos que vayan dirigidos a las empresas cuyas ventas disminuyeron o derechamente se inhibieron completamente como efecto de la pandemia. Esto es fundamentalmente para evitar el quiebre de las empresas y el desempleo consiguiente. Y por lo tanto consiste en un crédito sin interés real, un crédito excepcional, hasta por 3 veces las ventas mensuales de una empresa. Es decir, si vende 100 millones de pesos, el crédito es hasta por 300, si vende 2 millones de pesos, el crédito es hasta 6 millones. Y está exclusivamente destinado a capital de trabajo. No puede pagar deudas con eso, no puede repartir utilidades con eso, de hecho firma una declaración jurada y si destina esos recursos a otros fines, tiene sanciones hasta de cárcel, por lo tanto está exclusivamente orientado a permitir que las empresas mantengan a sus trabajadores sin quebrar y llevarlos a la cesantía. El único requisito, fíjense que pueden estar en DICOM, pueden tener un historial de deudas pasadas, lo único importante es que no estén morosos en sus créditos bancarios. Las grandes empresas al día de hoy, en realidad en marzo, la pequeña empresa y la microempresa hasta octubre, es decir, de octubre en adelante podrían estar morosos porque es evidente que la crisis los empezó a golpear desde el 18 de octubre en adelante como efecto de la disminución de las ventas. Estoy pensando en los restaurantes, estoy pensando en el turismo, en fin, estoy pensando en los servicios que disminuyeron sus ventas, algunos de manera bien importante desde mediados de octubre en adelante, y cuando estaban empezando a recuperarse en enero, febrero, vino la pandemia y los volvió a tumbar. Este crédito lo que pretende es salvar a muchas de esas empresas de ir a la quiebra y de dejar en el desempleo a miles y miles de trabajadores. Han pasado al Senado, todavía no son ley, varias iniciativas de interés. Hay uno que prorroga la vigencia de las directivas de organizaciones comunitarias, fundaciones y demás, porque si el mandato expiraba en el curso de este periodo, obviamente no es razonable que convoquen a elecciones y por lo tanto se prorrogó su mandato. Esto está en el Senado. También se aprobó en la Cámara y esperamos que el Senado lo ratifique, un proyecto que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos cuando la persona se ha puesto en mora del pago de sus cuentas, esto mientras dure el periodo de excepción. Esto básicamente por razones primero, del impacto económico que puede haber tenido sobre las familias y segundo, por el efecto sanitario que puede tener cortar el agua, por ejemplo, en un conjunto de hogares del país. Y si nosotros queremos poner el acento en el control de la pandemia, naturalmente tenemos que impedir todo aquello que la facilite. Lo mismo aprobamos para que en el Código Sanitario se establezca que se prohíbe el aumento de precios de los productos cuando hay una alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Esto era muy importante antes de que el gobierno decretara estado de excepción constitucional, porque el estado de excepción constitucional le ha permitido al gobierno fijar precios. Fijó el precio del test de diagnóstico, puede fijar precios sobre determinados productos. La idea es que esto nos habla de la necesidad de una nueva constitución, porque obviamente el Estado
bajo determinadas circunstancias, tiene que poder poner el interés general por sobre el interés particular de quien quiera aprovecharse de una circunstancia excepcional y hacerse rico a costa del temor o del dolor de la gente. Quiero decir que hay varias otras iniciativas, en particular junto al diputado Undurraga de Bópoli, a la diputada Carvajal del PPD y a la diputada Pamela Giles, humanista, pusimos un proyecto que prohíbe a los bancos sancionar con intereses y multas a los deudores hipotecarios que no pueden cancelar sus dividendos durante este periodo. Nosotros establecimos un año. Por supuesto, la deuda persiste y se pagará al final, pero sin intereses y sin multas. Esto es muy importante entendiendo la situación excepcional. Hay bancos, como el BCI, por ejemplo, que lo están haciendo por decisión propia, pero esto debiera ser una norma para toda la banca. No tiene sentido que la banca gane plata de nuevo con la crisis generada por la pandemia. Dos reflexiones sobre el efecto político de la pandemia. La primera es que la pandemia, y antes de la pandemia, el 18 de octubre, es decir, la situación excepcional del país, ha pulverizado dogmas ideológicos fuertemente arraigados, particularmente en sectores de derecha que han entendido, porque la necesidad tiene cara de hereje, porque la realidad es más fuerte que los prejuicios ideológicos, que el Estado tiene que tener un rol más activo en la sociedad chilena, que hay que reforzar los sistemas de salud y de educación pública de manera adecuada. Fíjese usted en Estados Unidos lo que está ocurriendo con el acceso a la salud y lo que habría ocurrido si no se hubiera aprobado el Obamacare, que incluyó a los desvalidos en el derecho a la salud. Antes no estaban, tenían que batírsela con sus propios medios, y la verdad es que la salud debe ser una cuestión garantizada por el Estado, pero no solo la salud. Muchos que jamás pensaron han acudido presurosos a aprobar control de precios de medicamentos, han concurrido presurosos a aprobar aportes permanentes del Estado. Hay muchos que pensamos que podría en el futuro establecerse una renta básica para todas las familias, como se estableció la pensión básica solidaria, que aun cuando alguien no haya podido cotizar durante su vida activa, tiene derecho a una pensión básica. Esto podría extenderse también a todos los chilenos. En fin, lo que quiero reflexionar es que los prejuicios ideológicos han ido quedando allí donde deben estar, que es en un closet cerrado con 7 llaves. Y la segunda reflexión es que, por supuesto, hay oficialismo y hay oposición. Y la oposición debe hablar, debe establecer los límites, debe identificar los problemas, debe plantear alternativas, pero cuando se trate del ataque a la pandemia, no debemos asumirnos como oposición. Debemos entender que la pandemia exige unidad nacional. Debe ser el conjunto del país el que se pone detrás de la autoridad para derrotar a la pandemia. Porque si le va mal al ministro de Salud y al presidente de la República en controlar la pandemia, la verdad es que será superfluo si eso recae políticamente sobre ellos o no. Lo relevante va a ser el daño a todo el país. Y por lo tanto todos tenemos que apostar y contribuir a que le vaya bien al gobierno en el ataque a la pandemia y también en el poner límites al efecto económico de la pandemia, porque todo indica y todos los expertos anuncian que después de la pandemia viene una crisis económica de gran envergadura, similar o peor a la crisis del 29 que asoló prácticamente el mundo entero.
Así que al menos este diputado promueve un enfrentamiento racional de los debates, no entre buenos y malos, no entre criminales y bloqueadores del trámite. Tenemos que sacar adelante tan rápido como sea posible todos los proyectos para enfrentar la pandemia, y tenemos que, por supuesto, pensar en lo que viene, en esa nueva normalidad de la que se habla, que debe ser más nueva que normalidad, porque no solo tiene que contener las limitaciones derivadas de la pandemia, como el distanciamiento social y todo eso, sino también las lecciones que sacamos del movimiento social desencadenado en octubre y que duró todos los meses previos a la pandemia. La normalidad tiene que ser efectivamente muy nueva y debe incorporar dosis de solidaridad, de acción estatal, de responsabilidad pública, de dignidad de las dirigencias empresariales, culturales y sobre todo políticas, para caminar hacia el país nuevo, el país que vamos a definir el 25 de octubre, iniciando el itinerario de la nueva Constitución.